continuar con nosotros en Entre Semana. Oliver nos planteaba en el segmento anterior el manejo de un instrumento que ahora se ha vuelto común entre los reporteros. Y no hablo de medios porque puede ser de televisión, puede ser revista, puede ser de redes sociales que alimentan con esa comunicación que, bueno, sería pauta de otro programa. En lo que antes en tecnología no existía. Chichán, tú te acordarás de hace más de 40 años. No había las grabadoras que ahora se han sintetizado de manera tal que la puedes llevar en un anillo. En un anillo, ¿Una pluma? En una pluma. Los lentes. Las computadoras, las computadoras no existían en nuestra época. Se acordarán, bueno, Lourdes, tú participaste incluso en un manejo periodístico diferente. ¿Cómo era antes la impresión de un periódico? ¿Recuerda? Claro que lo recuerdo, formábamos todo con una con una escuadra para formatear, y contábamos para que nos casaran las letritas, y multiplicabas y dividías, y era un rollo, picas. Óyeme, todavía guardo un tipómetro que además sustraje, me apropié, obtuve de un descuido de una gente que no era de acá. Mira, guardo el tipómetro de hace más de 40 años, era la medida clásica. Y si ustedes se acordarán incluso de esa época, las hojas eran medidas por líneas. El nombre del periódico, la hora en que entregabas, el día en que lo entregabas, la sección a la que correspondía. ¿Y se acuerdan del número de líneas que traía? A ver. 25 líneas. 23 líneas. 23 líneas. ¿De a cuántos eran los golpes? 132. Mira, qué sencillo es el periodismo actual en relación con el que nosotros nos tocó vivir. Pero además hay una cuestión un poquito diferenciado, porque es cierto, la letra, por ejemplo, y todavía sigue manejándose en la cuestión tecnológica, la M valía 2 I, 3 I's incluso, sobre todo cuando era mayúscula y tenías el mes. Ahorita no tienen ese problema las nuevas generaciones. La computadora te da el número de golpes, con blancos, sin blancos, palabras. Y en esa época tenías que medirlo con lo que tú decías. ¿Para cabecear? El cabeceo, además el cabeceo, recordemos la composición caliente. Había que imprimir, había que meter, si se te quedó, aquel que era transporte, ¿se acuerdan? La composición caliente que llevabas. Y había que meter un rodillo a esa composición caliente. A buscar la prueba. Por la prueba fina. Bueno, ahorita prueba fina era la prueba. Era la prueba, pero ahora yo es creo la prueba fina. Pero yo creo que cuando éramos los reporteros, Jorge, tú no sé si recuerdas que yo entregaba mi nota y al rato tú venías y me decías, auméntale 2 párrafos más. Y yo ya había terminado. ¿Qué le aumento? Auméntale 2 párrafos. Porque nos hace falta tantos golpes. Auméntale 50 golpes. O quítale. Bueno, generalmente el redactor en ese tiempo te decía, bueno, aquí está la nota. Y la creatividad tenía que salir a flote. Y era terrible. Aparte, los tiempos son iguales. El día no tiene más de 24 horas. Digo, día y noche, más de 24 horas. Y llegábamos a la redacción ya pensando, ahorita no, el muchacho ya no tiene creatividad y ha perdido el ingenio. Antes adornabas la nota, ahorita ya no hay lo que tú señalas de ese reportaje. Tú ibas y entrevistabas a alguien y decía, la economía no se encuentra en recesión, la problemática es que no hay empleos, era lo mismo antaño que ahora. Y las crónicas, ¿tú te acuerdas de aquellas crónicas que hacía Justo May? ¿te acordarás que a Justo May, que ya vive en Quintana Roo? Quintana Roo, saludos, está ahí. Le decía siempre, el compañerito. Oye, ven acá, no seas Vargas Dulce, no es esto. Ustedes se acordarán, se acordarán las primeras generaciones de periodistas. Con lo que tú señalabas, los pastejeños, comenzaba la primera generación. Yo estuve a punto de ser el primer director de la Escuela de Periodismo. Por la Academia de Fútbol, de Pastejé de fútbol, ¿no? Sí, de béisbol. ¿Te acordarás en esa época? Una época simpática, divertida, sentida, emocionada. Los muchachos llegaban... Yo creo que la Escuela de Periodismo, si comparten esa opinión, vamos a reseñarla. La Escuela de Periodismo en ese entonces no había en Campeche.
Y viene, yo creo que una ocurrencia de la esposa del ingeniero Eugenio Echeverría, doña Lolita, que dice, vamos a hacer la escuela de periodismo. Me gustaban mucho los reflectores ahí. Sí, ¿se acordarán del Instituto Literario y de Estudios Superiores? Instituto Literario de Estudios Superiores. Oye, que por cierto también la primera directora, la profesora Marta Medina del Río, que si nos ve, le mandamos un abrazo, Cariño un beso fuerte. cariñoso ¿Dónde tuvo su y muy sede sentido. esa escuela? Donde está ahora la consultoría jurídica, en Guadalupe, al lado de casa de mi mamá. Y te acordarás en esa La época. 10B. En esa época, crean la escuela de periodismo y la crean un poquito atrasada. Los muchachos ya habían presentado inclusive exámenes, era muy difícil, bueno, en la secundaria incluso. A mí me toca presentar examen para entrar al primer grado de secundaria, nada, estaba la prevocacional, que no era vocacional, sino la secundaria, y el Instituto Campechano. Había 2 grupos allá y había 2 grupos en la prevocacional. Entrar, o sea, si no habías pasado más o menos como debe de ser la primaria, la secundaria te era un poquito difícil accesar a ella. Crean la escuela y la crean cuando ya habían presentado exámenes y entra, ojalá que no se molesten los de la primera generación, los destripados no podían entrar a otra área y se metieron a periodismo. Y eso me trae a colación algo cuando la cuestión de los exámenes de locutor, yo siempre lo señalé. En los exámenes de locutor te acordarás que se presentaba examen en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es así en la Secretaría de Educación Pública. La licencia que yo tengo de locutor y de comentarista... La firmó Gálvez y Fuentes, que ¿no? hace muchos años... Oye, Álvaro Gálvez y Fuentes. ¿te acordarás de eso? Claro, el bachiller. Oye, venía la cuestión... Y digo, que fulano trae locutor. Le digo, pues se debe haber confundido en la fila. Hizo fila en el de chofer, o iba por chofer, y lo metieron en el otra área. Pero fíjate, sin embargo, en esa instancia había un poquito más de interés y de preparación. ¿Te acordás que nos exigían, Lourdes, cuando queríamos ingresar a algo que representaba la cuestión de comunicación radiofónica? ¿Qué te exigía? Tú hablas hace rato de ello. No me acuerdo ¿Cuál? exactamente. Cuando querías, bueno, no había más que, había la XRAC, la XA. Era la Yo estuve en el XA, noticiero de Tribuna XRAC. Yo estuve en el noticiero. ¿Te acordarás? y la Sí, con Virgilio XRAC, Soberanes. Ok, ahí estábamos. la XRAC, la XA y la XCAM, nada, son Nada las más. 3. Pero además hacer la cuestión de periodismo e inclusive de radio, no había inclusive los celulares de hoy. No, Inclusive no, eso, no. en la XRAC Entonces, hablando aparte de las radios, ¿cuántos periódicos existían? no existía Que ninguno. se hacían en Campeche, ¿Qué es? ninguno. Entonces, ¿cómo fue que Entonces Tribuna? yo Nada empecé más en el... Era La Voz el primero, No, con la composición caliente. Permíteme, no. En mi época yo empecé en la revista de Campeche. El Imparcial entras tú. Yo La que estaba entro por ya al Guadalupe. diarismo en 1960, En Guadalupe. el 20 de enero de 1970, o sea, la fecha ahora, entro yo, que viene don Manuel Pichardo de Oaxaca. Oaxaqueño. Bueno, todavía Pichardo. Es tío de Benjamín, era tío de Benjamín. ¿Cómo no? Y entonces entramos el campechano y yo, y la primera edición de 1900, fue el 20 de enero de 1970. Y te acordarás, eran 4 hojas. 4 hojas, tamaño estándar. No, ¿qué estándar? Era sábana auténtica. Era la- Transparente, la Y la letrita. que se letrita. fue mueve. el primer periódico entonces que llegó a Campeche? El primer periódico diario fue La Voz. La Voz de Campeche, ahí donde empezamos. todos. Tuvimos el Imparcial. Sí, pero el Imparcial nada más duró 8 Y meses. se hacía en la imprenta plana. En prensa plana. Esa que, Sí. bajaba el rodillo Sí. con la composición caliente, le pasaba la tinta y venía la hoja del formador. Todavía, fíjate, hay queda algo de esas empresas. Era diferente, era a veces un poquito quijotesco, había que correr y se acordarán ustedes. Luego vino El Avance. Ahí periódico, me ¿no? Como toca, que tampoco se imprimía acá. Periódico. Tampoco es que se no, imprimía, tampoco se imprimía en eran Yucatán. tripas, del Avance, No, del Avance Yucatán. Recordarás que el Avance estuvo frente a la Plaza de la República. Sí, ahí era donde están lado los del sindicato de cargadores. Y también ahí estuvo novedades más frente No, al en Novedades Palacio. estuvo donde fue en el más hotel. adelante. Ahí nos involucramos en la cuestión periodística y, ¿sabes? A mí me toca estar inclusive entre los primeros... Yo no sabía absolutamente nada de qué era periodismo. Yo comienzo a escribir cuando estaba brincando al tercero de secundaria.
Y me toca, un día hicimos un escrito y fuimos a la universidad y el gobernador de ese entonces... Rafael Rodríguez Barrera. No, era Carlos Sansores Pérez. Entonces estaba Carlos. Manuel, el que ya acaba de morir, que fue subsecretario de gobierno. Manuel Sansores Pérez. No, Ese era papá su hermano. Paquetita. Pero no fue él. Él estaba en Bienestar Social, ¿se acordarán? Sí. En Bienestar Social estaba Manuel Sansores. Vive Ocampo Calderón, estaba el Pedro subsecretario. Campo. Pedro No, Campo. pero Pedro Campo fue jefe de la policía. Mira, sí, era subsecretario de gobierno. A mí me toca ingresar a la cuestión de avance. Cuando él me dice, al gobernador le pareció fantástico y la cuestión, ¿quién hizo el escrito? Yo lo hice. Óyeme, que te recomienda, imagínate, te recomendaba el gobernador para que ingresaras a una empresa. Eran En ese otros entonces, tiempos. Eran otros tiempos. Chichan, el periodismo de ese entonces era periodismo de oficio. De oficio. No había en escuelas. Bueno, yo creo que era periodismo artesanal. Es que el oficio existe. El oficio sí, pero era Y yo lo menciono aparte porque por accidente, yo no soy periodista, yo soy abogado. Y me tocó, me gustó esa carrera y abandono la cuestión de la carrera en razón de la cuestión de que, un poquito. Y yo creo que en periodismo aparte tenías que respirar y tener tinta en las venas. No, el periodismo o tener hambre. Que eres periodista de corazón, no te vas a otro trabajo, no lo dejas. Se llevan las venas. Y volviendo. Porque es apasionante, porque el periodista sabe, el verdadero periodista sabe que diario es algo diferente. Si te sienten en una oficina te están matando, te están acabando como periodista. Entonces no puedes trabajar en ningún lado que no sea calle, que no sea noticia. Sí, porque no sea estás estar pendiente. acostumbrado a la talacha de la calle, a la reporteada. El olfato periodístico se ha perdido comparado con las generaciones Yo siento que antiguas. más se ha perdido el análisis de lo que te está diciendo el funcionario. Tú puedes hacerle una pregunta al funcionario y él te puede dar una respuesta y responderte lo que se le pegue la gana. Pero ahí entra el análisis, decirle, pues ahora sí que no. Y ahí va a rebatir. Lourdes, había la cuestión pregunta y repregunta. Ahorita, algo, yo siempre insistía con los muchachos, me tocó... Ahora son copiadatos y que me perdonen los compañeros. Oye, hacías esto. Te daban una información y yo sostengo algo. El periodista no puede entender todos los temas. No puede ser ambientalista de leyes, de cuestiones sociales. Tiene que preguntar. Y muchos de los reporteros actuales les dicen aparte alguna palabrita que no entienden y por pena no repreguntan. Oye, ¿qué me dices? Pero algo más. Son incapaces, pese a la tecnología, de meterse a internet y algo que no entiendan, darse idea para resolverlo. Si me permiten, vamos a una pausa. Regresamos.